Es un teatro de lo más moderno, con las facilidades para producciones como pocos. Lo único que puedo decir es que siga así para adelante. Es un sitio fantástico para hacer ópera, con todas las condiciones de un teatro moderno también, pero con el encanto que tiene estar en un teatro antiguo, ¿no? Después de la restauración del Teatro Real, es la primera vez que se abría, como yo llamo, el templo de la música al mundo del flamenco, ¿no? La recuperación del Real fue, vamos, el punto de inflexión entre musicalmente el Madrid antiguo y el Madrid moderno. Barrio Latino de París. Un grupo de jóvenes artistas bohemios vive en una modesta buhardilla. Entre ellos, un poeta llamado Rodolfo. Cuando este se queda solo, una vecina llama a la puerta en busca de luz para su vela. Es Mimi. Nada más verse, se enamoran perdidamente el uno del otro. Así comienza la Bohème, la célebre ópera que Giacomo Puccini compusiera entre 1893 y 1895. Estos cantantes, a las órdenes de su director de escena, trabajan en los ensayos previos a la representación. Todo equivocado. Actuarán sobre un escenario de 1.189 metros cuadrados, uno de los más grandes del mundo. Cambiarán de vestuario en camerinos equipados con todas las comodidades. Dispondrán de completos departamentos de caracterización y peluquería, y su trabajo estará apoyado por la tecnología escénica más avanzada del mundo. Todo está en el Teatro Real de Madrid. Ha conseguido mantener y conservar ese aspecto de teatro de tradición, teatro antiguo de los siglos XIX, y sin embargo le han sabido añadir todo lo que un teatro moderno tiene hoy día. La verdad es que se hizo un teatro a conciencia, ya en lo que se refería a toda la cuestión de escenario, de salas de ensayos, de camerinos, de todo. A mí me da una gran satisfacción cuando me dicen cómo se trabaja en el Real y cómo te tratan en el Real. Cuando en octubre de 1997 se hacían los preparativos para la solemne inauguración del Teatro Real, nadie se lo creía. La fecha se había retrasado 5 años sobre lo previsto y el coste de la reforma, que lo había mantenido cerrado desde 1989, se había multiplicado por 4 respecto al presupuesto inicial. En total, fueron 21.000 millones de las antiguas pesetas. Una reforma llena de contrariedades, en la que todo hacía pensar que el mismísimo fantasma de la ópera se había instalado en el edificio y estaba haciendo de las suyas. El maleficio se disipó en la noche del 11 de octubre, con los primeros acordes de La vida breve, de don Manuel de Falla, interpretados por la Orquesta Nacional de España. Tras esta función inaugural, quedó claro que Madrid había recuperado su teatro de ópera y lo había hecho a lo grande. Desde entonces han pasado por este escenario algunos de los mejores montajes de ópera que se producen en el mundo. Lo que hace esa Bohème, por ejemplo, enlazar el primer y el segundo acto, la buhardilla con el centro del París, con el Café Mami, sin solución de continuidad directamente, superponiendo los dos planos. Eso no creo que haya más de 2 o 3 teatros en el mundo que en estos momentos puedan hacerlo. Pero han tenido que pasar más de 150 años para llegar a este momento.
Un largo periodo en el que el emblemático edificio de la Plaza de Oriente ha funcionado como acuartelamiento militar, como polvorín e incluso como sede del Congreso de los Diputados. La vida del Teatro Real se inicia el 19 de noviembre de 1850, el día de su primera inauguración. Pero la historia había comenzado siglo y medio antes, cuando la ópera, el espectáculo de moda en Europa, llega por primera vez a Madrid. Viene de mano de los reyes a principios de 1700, es cuando cambia la dinastía, se acaban los Austrias, empiezan los Borbones se traen la afición a la ópera que venían desde Alemania, unos desde Alemania, otros desde Italia y desde Francia. Las representaciones tenían lugar en los reales sitios, como el propio Palacio de Oriente o el Estanque del Retiro. Eran espectáculos privados que pagaba el rey en su totalidad. Los únicos espectadores invitados eran los miembros de la corte y de la nobleza. Pero la noticia no tarda en traspasar los muros de palacio. El pueblo llano también quiere disfrutar del espectáculo de moda en Europa. Una compañía italiana plantea llevar su trabajo fuera del ámbito de la corte e iniciar una costumbre que se ha mantenido hasta nuestros días: cobrar la entrada. Es un proceso administrativamente muy complicado, pero al final se les da permiso y lo primero que hacen es alquilar unos lavaderos que había en desuso, que estaban en lo que actualmente es la Plaza de Isabel II. Eran los lavaderos conocidos como los Caños del Peral. El nombre de la calle que sube desde la Plaza de Isabel II a la de Santo Domingo recuerda estas fuentes. Allí había una especie de tejadillo y eso, montan un escenario muy simple y empiezan a hacer funciones de ópera, a repetir las funciones que hacían en Palacio, las repiten también fuera. Y eso va calando poco a poco en el público. Es un espectáculo que empieza a gustar. El Teatro de los Caños del Peral es poco más que un barracón de madera. Se mantiene activo durante casi 30 años, hasta que el rey Felipe V decide demolerlo para construir un local más consistente. Madrid tiene nuevo teatro, pero por poco tiempo. En 1816 comienzan los problemas. El arquitecto de la corte, Antonio López Aguado, concluye que el edificio amenaza ruina irreversible. La causa, el arroyo que alimenta las antiguas fuentes sobre las que se construyó. La idea de un nuevo local de ópera para Madrid comienza a tomar forma, aunque no con muy buen pie. En la historia del Teatro Real hay un hecho muy significativo y es que hay dos arquitectos, y eso va a marcar la historia del Teatro Real hasta este mismo momento. El primero es Isidro González Velázquez, encargado de las obras de la corona durante el reinado de Fernando VII e inmortalizado por Goya en este lienzo. González Velázquez se enfrenta, por encargo del rey, al reto de diseñar una reforma completa de la Plaza de Oriente. Ese arquitecto pues dibuja el sitio donde está actualmente la estatua del rey, los jardines, y diseña una especie de gran columnata, un semicírculo de columnata que cerraría la plaza y que le daría un aspecto unitario. Lo hace sin tener en cuenta que hay que construir un teatro nuevo. Para no modificar mucho el aspecto de su plaza, González Velázquez se limita a dibujar un edificio cuya fachada principal, además de ser demasiado estrecha, adopta una forma ligeramente curva, características no muy adecuadas para un teatro. En consecuencia, no tiene más remedio que abrir los laterales y volver a cerrarlos para configurar la fachada posterior. Esto explica la forma actual del edificio. Y entonces luego el rey a otro arquitecto diferente le dice: ahora, en este dibujo, en este plano que te ha pintado este arquitecto, tú mete un teatro. Este segundo arquitecto es López Aguado, discípulo del prestigioso Juan de Villanueva y responsable, en gran parte, del edificio que conocemos actualmente como Teatro Real de Madrid. Las obras comienzan el 13 de abril de 1818. López Aguado había calculado un presupuesto de 6 millones de reales y un plazo de ejecución de 6 años. Pero la realidad es muy diferente.
El coste del nuevo edificio asciende a 42 millones de reales y su construcción se prolonga durante 32 años. El problema, la falta de dinero. El rey Fernando VII intenta salvar la situación con aportaciones personales, pero no dispone de recursos suficientes. No hay más remedio que recurrir al contribuyente. En mayo de 1850 se publica un Real Decreto en el que la reina Isabel II, gran amante de la ópera, establece un plazo de 6 meses para finalizar las obras. Desde este momento todo se precipita, hasta que en la noche del 19 de noviembre de 1850, día de la onomástica de la reina, la nueva Ópera de Madrid abre sus puertas. La obra elegida es La Favorita, de Donizetti, la diva Marietta Alboni. Dicen las crónicas que durante las horas previas a la inauguración, la fila de coches llegaba hasta la Puerta del Sol. En la propaganda oficial se hace gala de las asombrosas características del nuevo teatro madrileño. 2.800 plazas, moderna iluminación con lámparas de gas, esculturas en la fachada, madera tallada en los palcos, salón de baile, tocador de señoras, tienda de anteojos y la gran innovación, servicios con retrete inodoro al estilo inglés. Madrid ya tiene su teatro de ópera. Lo mantendrá hasta 1925. Mientras tanto, y a pesar de sus precariedades, el nuevo Coliseo se convierte en una referencia imprescindible en la ópera mundial. Por su escenario pasan los mejores cantantes de cada momento: Giuseppe Anselmi, Adelina Patti, Marietta Alboni, Miguel Fleta y, cómo no, Julián Gayarre. Gayarre fue uno de los favoritos del público, un público que, como toda la sociedad clasista del siglo XIX, estaba perfectamente distribuido en los diferentes niveles del teatro. Las localidades más selectas y las más caras eran naturalmente las de los palcos. Las más baratas, las del llamado paraíso, el lugar más alto y más alejado del escenario. Aparte del palco del enfrente y el patio de butacas y ver con quién está cada uno, tienes otros 2 puntos de interés, pero que son de vez en cuando nada más. Uno es el escenario y te asomas, ¿no? Tú estás en el palco y te asomas cuando va a cantar la gorda, pero solo cuando va a cantar la gorda, el resto no miras. Y otro es el palco real, a ver cuándo llega el rey y cuándo se va el rey y con quién viene el rey. Mientras tanto, tú lo que estás haciendo es cotillear y exhibirte para los del palco de enfrente. Al poco tiempo de su inauguración, el Teatro Real se convierte en el lugar de moda de la ciudad. Aquí se viene a conspirar políticamente, a hacer operaciones comerciales, a buscar novio o novia. Se viene a todo porque este es el gran centro social de la ciudad. Pero el edificio tiene los días contados. El arquitecto Antonio Flórez certifica la existencia de 2 grietas que atraviesan la fachada de la calle de Vergara. Los periódicos atribuyen los desperfectos a la construcción de la línea de metro que une la plaza de Isabel II con la Estación del Norte. Más tarde se confirma que el origen del problema está, una vez más, en las aguas subterráneas de los antiguos caños del Peral. El Teatro Real amenaza ruina. No hay más remedio que cerrar. Madrid se vuelve a quedar sin ópera, una situación que se prolongará hasta 1997. Pero antes tiene lugar otra sonada inauguración. El Teatro Real abre por fin sus puertas y vuelve a ser incomparable marco para la música sinfónica. Hacen su entrada al renovado Coliseo la reina madre de Grecia con sus hijos, la princesa Sofía y el príncipe don Juan Carlos de Borbón. Honran con su presencia el concierto inaugural su excelencia el jefe del Estado y su esposa doña Carmen Polo de Franco. Se descubrió la lápida conmemorativa cuya inscripción hace constar que el Teatro Real se inaugura el 13 de octubre de 1966. El Teatro Real acaba de iniciar una nueva andadura, pero no como teatro de ópera, sino como sala de conciertos. Tenía una nostalgia muy grande porque canté muchísimo, con gran cariño, en el Teatro de la Zarzuela, ya que el Teatro Real había estado disfrazado de sala de concierto por tantos años.
siendo un teatro con las capacidades y las dimensiones para un teatro real y no una sala de conciertos. ¿Por qué se llega a esta situación? Tras la amenaza de ruina de 1925, no son pocos los que albergan la idea de demoler el edificio. El arquitecto Antonio Flórez no piensa lo mismo y desarrolla un ambicioso proyecto de reparación y reforma. Se hizo una operación muy importante que es hacer una especie de atarjea o de pozo perimetral a todo el edificio para evitar las humedades, que luego ha servido muy bien para permitir ventilaciones de los sótanos. Es decir, que el problema de las humedades y de la inestabilidad del edificio se arregló en 1925 con Antonio Flórez. El proyecto de Flórez se basaba además en dos acciones fundamentales: la sustitución de la estructura de madera por otra de hormigón armado y la adecuación del escenario a los nuevos principios escénicos. Antonio Flórez hizo la gran transformación del teatro, aumentando la altura de la caja escénica y profundizando los sótanos hasta 7 sótanos, de modo que el edificio aumentaba sus capacidades para tener una maquinaria escénica complicada y más adecuada para unos tiempos modernos. Pero las obras, igual que en los viejos tiempos, vuelven a detenerse. Una vez más, se acaba el dinero. Llega la República, la guerra, la posguerra. Por unas u otras razones, nadie se acuerda de que Madrid tenía un teatro de ópera. El edificio queda abandonado hasta que el Ministerio de Educación y Ciencia encarga un nuevo proyecto de reforma. Esta vez, el arquitecto elegido es José Manuel González Valcárcel. La fecha, 1965. El informe preliminar del nuevo responsable del proyecto llega a dos conclusiones. La primera, que rehabilitar el inmueble como teatro de ópera resultaría demasiado costoso. La segunda, que en cualquier caso no sería posible, ya que la estructura no dispone de espacio suficiente para satisfacer las necesidades escénicas del momento. La decisión es clara. El Teatro Real de Madrid se transformará en sala de conciertos. El maestro López Cobos era ya, por aquel entonces, uno de los protagonistas de la historia del teatro. Yo estuve aquí todavía cuando era sala de conciertos y, por lo tanto, yo, lógicamente como estudiante también había visto este teatro cuando todavía no estaba abierto, antes del año 65, que es cuando se volvió a abrir. Pero luego, en los años 80, yo estuve 4 años aquí como director de la Orquesta Nacional y, por lo tanto, conozco muy bien este teatro como sala de conciertos y como teatro de ópera. López Cobos, como otros muchos madrileños, tenía una postura muy clara respecto al futuro del teatro. Yo era de los que, cuando estábamos aquí en los años 80, era de la opinión que este teatro tenía que volver a ser lo que fue, un teatro de ópera, y no quedarse en una mera sala de conciertos. La nueva andadura comienza en los primeros años 80, cuando el Ministerio de Cultura decide convertir el edificio en el mejor teatro de ópera del país y uno de los mejores del mundo. Las obras se inician en enero de 1991 y tampoco están exentas de contrariedades. Nunca creí que llegaría a cantar en el Teatro Real, porque se hablaba, sí, ya lo vamos a hacer, no lo hacemos, sí, no, tal. El primer incidente llega nada más comenzar. El arquitecto José Manuel González Valcárcel, encargado del proyecto, muere repentinamente, víctima de un infarto durante una visita de la prensa. El segundo sucede en 1995. La lámpara de más de 2 toneladas de peso, que se está instalando sobre el patio de butacas, se desploma desde una altura de 22 metros. La restauración corrió a cargo de 32 expertos del Centro Nacional del Vidrio, con sede en la Granja de San Ildefonso, Segovia. Costó 5.000 horas de trabajo y más de 20 millones de pesetas. Para entonces ya estaba en escena el arquitecto que finalizaría las obras de la nueva Ópera de Madrid, Francisco Rodríguez de Partearroyo. Nosotros, cuando nos enfrentamos a este proyecto, pensamos que el edificio evidentemente no puede ampliarse por las calles laterales, puesto que está perfectamente ubicado en el trazado de la Plaza de Oriente, y la única posibilidad que tiene es de crecer hacia arriba, o por lo menos rematarse arriba.
Cara al público, el trabajo más vistoso de la reforma es la recreación de la sala principal. La sala lo que se hizo fue recuperar los palcos que eran de finales del siglo XIX, reproducirlos e intentar recuperar la imagen de la sala en la época de mayor esplendor del teatro. Incluso el techo que había sido pintado por Lucas lo hemos como reinterpretado, puesto que no podíamos recuperarlo, pero sí que hemos reinterpretado su despiece y su formación. Pero lo más espectacular no está a la vista, es la llamada caja escénica. Al tener pocos hombros, el escenario no puede desarrollarse en lo que otros teatros le llamamos hombros, porque son más estrechos. Entonces este teatro, el funcionamiento de la caja escénica es un funcionamiento muy curioso en forma de noria, de modo que hay 3 escenarios que pueden estar completamente montados y construidos, y que por medio de un sistema de motores y de guías pues van cambiando de situación, y puedes cambiar el escenario en muy pocos minutos entre acto y acto. El mecanismo escénico del Teatro Real es sin duda uno de los más sofisticados del mundo. Consta de 277 motores que suman una potencia de 2.500 caballos. Los controles eléctricos están distribuidos en 135 armarios. El escenario dispone de 64 barras de suspensión de decorados con 16 kilómetros de cable de acero. El telón contra incendios tiene una superficie de 300 metros cuadrados y pesa 30.000 kilos. El sistema integra también 37 ganchos de grúa, 100 kilómetros de cables eléctricos y 34 plataformas que se pueden desplazar en sentido ascendente, descendente u oblicuo. Todo se controla a través de un ordenador central. La caja escénica del Teatro Real permite tener montados los decorados de 3 actos completos de una ópera. En la noche del 11 de enero de 1997, la compleja maquinaria escénica del Real estaba lista para pasar su prueba de fuego. La obra elegida es La vida breve, de Manuel de Falla. Los cantantes que integran el elenco de la Bohème continúan sus ensayos. Actualmente, los preparativos para la representación de una ópera son más complejos que nunca. La responsabilidad es de los 330 trabajadores que componen la plantilla del teatro: escenógrafos, constructores de decorados, maquilladores, estilistas. Los aspectos musicales de cada representación se desarrollan bajo la estrecha supervisión del director musical, un trabajo que desde septiembre de 2003 desempeña el maestro Jesús López Cobos. Normalmente cada producción que hacemos requiere unas 4 semanas de ensayo, con ensayo a diario, con 2 ensayos diarios, normalmente unas 6 horas de ensayo, y después 2-3 semanas para las representaciones. Es decir, que cada periodo vienen a ser unas 6-7 semanas de trabajo. Tras 150 años de agitada existencia, el Teatro Real de Madrid ha recuperado todo su esplendor. Desde 1997 se alternan en su sofisticada escena los autores clásicos con las manifestaciones musicales más vanguardistas. Verdi y Puccini, Bizet y Mozart se codean con Philip Glass, Luis de Pablo o Cristóbal Halfter, sin olvidar clásicos españoles como Chapí, Bretón o Albéniz. Pero el Real también evoluciona, albergando manifestaciones musicales que en otros tiempos hubiesen sido impensables para su escenario. Yo creo que es un bien para el mundo del flamenco, ¿no? Para mí, ¿no? Yo creo que eso me parece que hace más grande al flamenco, ¿no? El poder trabajar en un templo de la música como es el Teatro Real, ¿no?
La programación del Teatro Real es la prueba indiscutible de que la ópera no es un espectáculo de minorías. Pero no solo el público lo pasa bien. Yo lo que más me gusta es ver que la gente que trabaja en el teatro pues está contenta, los espacios de trabajo, talleres, salas de ensayo, etcétera, funcionan bien. Creo que es lo que más me parece importante, ¿no? Que el teatro realmente sea útil, no sea simplemente un espacio de exhibición de sí mismo, sino que realmente sirva para mostrar o para representar ópera. Es un círculo reducido, porque solamente las grandes ciudades, no solamente con mucha dimensión, muchos habitantes y mucho poder económico, sino sobre todo con mucha tradición cultural, con muchas generaciones de amor a la música, son las que tienen espacios escénicos como puede ser el Teatro Real de Madrid. Cada viaje que he hecho al Teatro Real pues lo recuerdo con gran cariño y sobre todo, bueno, siendo mi ciudad, pues especialmente. Así es el Teatro Real de Madrid. 150 años de ajetreada historia. 65.000 metros cuadrados concebidos con un solo objetivo: hacer que el milagro de la ópera siga siendo posible durante muchos siglos más. El Teatro Real. Un lugar hecho en Madrid.